La mañana en Sevilla se presentó radiante. El aire fresco de abril impregnaba la ciudad con un aroma a flores y a promesas. Era mi primer día como organizadora de eventos en una empresa reconocida, y la emoción me llenaba mientras caminaba hacia la oficina. Las calles estaban vivas, llenas de gente que se preparaba para la feria de abril, y yo deseaba ser parte de ese bullicio. Sin embargo, al cruzar la puerta de cristal del edificio, una sensación de inquietud me invadió. El jefe era una figura imponente. Su presencia llenaba la sala, y los murmullos cesaban cuando entraba. La primera reunión fue un torbellino de órdenes y expectativas. Sus ojos oscuros analizaban cada reacción, cada movimiento. No había espacio para errores. La presión se sentía como una losa sobre mis hombros. Intenté mantenerme enfocada en mis tareas, pero su mirada intensa me hacía dudar. Mientras organizábamos los detalles del próximo evento, las advertencias sobre él comenzaron a resonar en mi mente. Es temido por todos, susurraban algunos colegas con miradas nerviosas. No te cruces en su camino. Aún así, había algo magnético en su forma de ser que me atraía a pesar del temor que inspiraba. Una tarde, mientras revisábamos el diseño del escenario para la feria, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento. Sentí un escalofrío recorrerme. Su mirada se detuvo en mí por un instante que pareció eterno. ¿Era posible que esa tensión fuera más que profesional? Me sacudí esos pensamientos, no podía permitirme caer en esa trampa. La semana avanzó entre reuniones y correos electrónicos interminables. Cada día el ambiente se volvía más pesado, él exigía más y yo me esforzaba por cumplir con sus expectativas. En medio de ese caos, una reunión inesperada cambió todo. Me convocó a su oficina al final del día. El corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral. La habitación estaba iluminada tenuemente, creando un ambiente casi íntimo que contrastaba con lo formal del lugar. Necesito hablar contigo sobre el evento, dijo sin preámbulos. Me senté frente a él, sintiendo como cada palabra se volvía un desafío en ese espacio reducido. Habló sobre sus ideas y visiones para la feria, pero había algo más detrás de su discurso, una necesidad imperiosa de tenerme cerca. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado, no podía evitarlo. Eres clave para esto, continuó con una voz suave pero firme. En ese momento comprendí que su interés iba más allá del trabajo, había una presión sutil que me empujaba hacia él y hacia lo desconocido. A medida que las semanas pasaron y la feria se acercaba, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse aún más. Su insistencia por tenerme involucrada en cada aspecto del evento era abrumadora pero también tentadora. Pasamos horas juntos planeando detalles minuciosos, desde las tapas que ofreceríamos hasta el diseño del escenario principal. Las noches en las oficinas se alargaban, las luces parpadeantes de Sevilla iluminaban nuestra ventana como testigos silenciosos de nuestro creciente vínculo. A veces intercambiábamos miradas cargadas de significado, otros momentos eran solo risas nerviosas ante la presión inminente del evento. Una noche particularmente intensa, después de revisar los últimos preparativos, nos encontramos solos nuevamente en su oficina. La tensión era palpable y el silencio se volvió ensordecedor mientras él se acercaba lentamente hacia mí. Necesito saber si puedo confiar en ti, dijo con un tono grave que resonó dentro de mí como un eco distante. Siempre puedes contar conmigo, respondí sin pensar demasiado. Y entonces sucedió algo inesperado, nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez sin prisa ni temor, fue un roce deliberado lleno de significado oculto entre nosotros dos. En ese instante fugaz sentí como el mundo exterior desaparecía y solo existíamos nosotros dos. Pero justo cuando todo parecía alinearse para dar paso a algo nuevo e incierto entre nosotros, sonó el teléfono en su escritorio interrumpiendo nuestra conexión momentánea. Fue un recordatorio cruel de nuestras realidades separadas, él era mi jefe y yo era su empleada. La llamada lo llevó a salir rápidamente de la oficina dejando atrás una atmósfera cargada de emociones no resueltas y preguntas sin respuesta flotando en el aire pesado alrededor mío. A medida que caminaba hacia casa esa noche por las calles empedradas de Sevilla, reflexioné sobre lo sucedido,
sabía que estaba cruzando límites peligrosos, aunque no podía negar la atracción creciente que sentía hacia él a pesar del riesgo inminente involucrado. El evento se acercaba rápidamente. Cada día traía consigo nuevas presiones y desafíos inesperados mientras intentábamos mantener todo bajo control ante los ojos expectantes del público sevillano ansioso por disfrutar nuevamente de la fiesta anual tras años difíciles debido a circunstancias externas imprevistas. La feria prometía ser un éxito rotundo si todo salía según lo planeado. Sin embargo, mi mente seguía divagando entre pensamientos contradictorios sobre mi jefe. ¿Era simplemente carisma, o había algo más oscuro detrás? Las advertencias resonaban nuevamente en mi cabeza mientras trataba desesperadamente de concentrarme en mis tareas diarias sin dejarme llevar por esa atracción prohibida. Con cada día que pasaba sentía como me adentraba más profundamente en esta relación secreta llena de secretos peligrosos e incertidumbres emocionales mientras intentábamos navegar juntos por aguas turbulentas donde nada parecía seguro ni claro. La tensión en la oficina crecía cada día. A medida que me sumergía en la organización de la feria, mi jefe se volvía más insistente, buscando siempre un momento para hablar a solas. Sus ojos oscuros parecían atravesar cualquier intento de mantener la distancia profesional. La atmósfera era densa, y el aire parecía vibrar con una energía que no podía ignorar. Una tarde, después de una larga reunión sobre los detalles del evento, me pidió que lo acompañara a su despacho. Su voz era suave pero cargada de una autoridad que no podía rechazar. «Necesito que estés más cerca de mí durante la feria», dijo, su mirada fija en mí. «Confío en ti más que en nadie». La forma en que pronunció esas palabras me hizo sentir un escalofrío. Era como si me estuviera atrapando en una red invisible, y aunque mi instinto me advertía sobre el peligro, había algo seductor en esa proximidad. Intenté mantener mi profesionalismo mientras asentía con la cabeza, pero por dentro luchaba contra un torbellino de emociones. Al salir de su despacho, encontré a una colega observándome con curiosidad. Su mirada era inquisitiva, sabía que algo no estaba bien. «¿Todo bien?», preguntó con un tono casual, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Intenté sonreír y asegurarle que todo estaba bajo control, aunque mi corazón latía desbocado. El día siguiente llegó con más presión. Mientras organizábamos los últimos detalles para la feria, me di cuenta de que mis pensamientos estaban cada vez más centrados en él. La forma en que se movía por la sala, su risa profunda y resonante, todo parecía atraerme hacia él como un imán. Fue durante una pausa para el café cuando sucedió lo inesperado. Estábamos solos en la terraza del edificio, rodeados por el bullicio lejano de Sevilla y el aroma a tapas recién hechas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que un silencio incómodo llenó el espacio. «¿No crees que podríamos ser un buen equipo fuera del trabajo también?», preguntó él repentinamente, mirándome intensamente. «No sé a qué te refieres», respondí con cautela, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Se acercó un poco más y sus ojos brillaron con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No tienes por qué tener miedo», dijo suavemente. En ese momento algo cambió dentro de mí, las barreras emocionales comenzaron a desmoronarse. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. Al separarnos sentí como la realidad regresaba como un golpe frío. «Esto no puede seguir así», murmuré mientras intentaba recomponerme. «¿Por qué no? No hay nada malo en disfrutar lo que sentimos», respondió él con una sonrisa persuasiva. Las palabras resonaron dentro de mí mientras regresábamos al trabajo, sabía que había cruzado una línea peligrosa y eso me llenaba de confusión y miedo. La presión aumentaba cada día mientras nos preparábamos para la feria. Mis pensamientos giraban entre lo profesional y lo personal sin poder encontrar un equilibrio. Conforme se acercaba el evento, su comportamiento se tornó más posesivo. Me llamaba constantemente para asegurarse de que todo estuviera bajo control y cada vez me hacía sentir como si fuera indispensable para él. Esa dependencia comenzaba a preocuparme, no quería ser solo su apoyo emocional ni su escape temporal. Una tarde después del trabajo decidí dar un paseo por calle Betis para despejar mi mente. Las vistas al río Guadalquivir eran hermosas al atardecer,
las luces reflejadas sobre el agua creaban una atmósfera mágica pero también melancólica. Mientras caminaba reflexionando sobre todo lo sucedido, recordé las advertencias sobre él, su reputación temida entre los colegas y las historias murmuradas sobre sus métodos poco convencionales para conseguir lo que quería. A pesar del caos emocional dentro de mí, seguía sintiendo esa atracción inexplicable hacia él. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde debía mantenerme firme en mis principios profesionales y otro donde mis deseos se entrelazaban con sus demandas emocionales. El día antes del inicio de la feria fue decisivo. Recibí una llamada inesperada del jefe pidiéndome que pasara por su oficina antes del evento inaugural. Al llegar allí noté algo diferente en su actitud. Había una mezcla palpable de ansiedad y determinación en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos mientras cerraba la puerta tras de mí. «La feria es crucial para nuestra imagen pública». Asentí lentamente mientras él continuaba hablando sobre los planes finales y las expectativas altas para el evento. Sin embargo, había algo más profundo detrás de sus palabras. Podía sentirlo como si flotara entre nosotros sin ser mencionado directamente. «Confío plenamente en ti», repitió nuevamente mientras se acercaba más a mí, haciendo que mi pulso aumentara otra vez. «Lo haré lo mejor posible», respondí tratando de mantenerme firme ante esa intensidad abrumadora. «Eso espero», dijo él con voz baja antes de acercarse aún más hasta casi rozar mis labios nuevamente. Ese simple gesto reavivó todo lo vivido días atrás cuando nos besamos por primera vez. La noche llegó rápidamente después del evento inaugural. Todos estábamos agotados pero satisfechos por cómo había salido todo hasta ahora. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Las expectativas eran altas y cualquier error podría tener consecuencias devastadoras tanto para mí como para él. Al final del día encontré consuelo momentáneo al mirar desde la terraza hacia las luces parpadeantes de Sevilla bajo la luna llena. Sin embargo, el dilema moral seguía acechando. ¿Realmente quería seguir adelante con esta relación secreta o debía poner fin a este juego peligroso antes de caer aún más? Mientras contemplaba esas preguntas sin respuesta sobre mi vida personal y laboral, escuché pasos detrás de mí. Era él nuevamente buscando cercanía justo cuando menos lo esperaba. La noche se había adueñado de Sevilla, y la brisa fresca traía consigo el murmullo de las calles. Él se acercó, su sombra proyectándose sobre mí como un manto que me cubría. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de poder y vulnerabilidad que me mantenía en un estado constante de alerta. «¿Te gustaría cenar conmigo?», preguntó, su voz suave pero firme. No podía evitar sentir que cada palabra era un hilo que tejía más nuestra complicada relación. Acepté aunque sabía que era un paso más hacia el abismo. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, la luz de las farolas iluminaba sus rasgos marcados por la presión del trabajo y su crisis matrimonial. En esos momentos podía ver el ser humano detrás del jefe temido que todos conocían. Se detuvo frente a un pequeño restaurante en la calle Betis, donde el aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire. La cena fue una mezcla de risas nerviosas y silencios cargados. Hablamos del evento que se acercaba. Él estaba ansioso por asegurarse de que todo saliera perfecto. Sin embargo, había algo más en su mirada, una necesidad de conexión que iba más allá de lo profesional. Era como si buscara refugio en mí, y eso me confundía. «¿Qué harías si todo esto se desmoronara?», cuestionó de repente, sus ojos fijos en los míos. La pregunta era inesperada y me hizo reflexionar sobre mi propia situación. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Solo quiero hacer bien mi trabajo». Nuestros labios se encontraron en un instante robado, un momento fugaz que me dejó sin aliento. Fue un beso cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos, una chispa en medio del caos que nos rodeaba. Nos separaron las risas ajenas y los brindis festivos del lugar. Al salir del restaurante sentí una mezcla de euforia y temor. La relación estaba cruzando límites peligrosos, cada encuentro parecía atar más nuestras vidas a este juego arriesgado. Caminamos hacia la Plaza de España, donde las luces reflejadas en el agua creaban un ambiente casi mágico. «Esto no puede seguir así», murmuré mientras observaba los azulejos brillantes bajo mis pies. Él se quedó callado por un momento como si estuviera sopesando mis palabras. «¿Por qué no?
Nadie tiene que saberlo, respondió finalmente con una sonrisa desafiante. Esa actitud me inquietaba, había algo seductor en su despreocupación por las reglas sociales. El evento se acercaba rápidamente y las expectativas eran altas. Sabía que tenía que encontrar un equilibrio entre mi trabajo y esta nueva realidad emocional que nos envolvía a ambos. Sin embargo, él parecía depender cada vez más de mí para manejar la situación. A medida que los días pasaban, noté cómo buscaba mi presencia con mayor frecuencia, llamadas para discutir detalles del evento o encuentros casuales en la oficina donde siempre terminábamos hablando más de lo personal que de lo profesional. Era como si él necesitara anclar sus inseguridades en mí. Un día, mientras revisábamos los últimos detalles para la feria de abril, su mirada se tornó seria. No puedo hacerlo sin ti, admitió con una sinceridad desgarradora. En ese instante vi al hombre vulnerable detrás del jefe implacable, alguien atrapado entre sus responsabilidades y sus deseos personales. Sentí una oleada de compasión hacia él, era difícil no dejarme llevar por esa conexión emocional creciente entre nosotros. Pero también sabía que cada paso hacia adelante complicaría aún más mi vida profesional y personal. Con el evento a solo días de distancia, comenzó a haber murmullos entre mis colegas sobre nuestra relación secreta, miradas furtivas e insinuaciones sutiles llenaban la oficina. La presión aumentaba y yo trataba desesperadamente de mantener la compostura mientras lidiaba con mis propias emociones conflictivas. En medio del bullicio previo al evento, decidí darme un respiro y fui a dar una vuelta por la Plaza de España para aclarar mis pensamientos. Allí me senté junto al agua reflejando las luces brillantes del lugar, era un espacio lleno de historia donde podría reflexionar sobre mi futuro. ¿Qué estás haciendo aquí sola? Escuché detrás de mí esa voz familiar que me hacía sentir tanto temor como deseo al mismo tiempo. No puedo dejarte sola, dijo mientras se sentaba a mi lado sin esperar respuesta alguna. Su cercanía provocó una tormenta interna en mí, deseaba mantener distancia pero al mismo tiempo anhelaba sentir ese calor humano cerca. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, le dije finalmente con voz firme aunque temblorosa por dentro. Él asintió lentamente como si ya supiera lo inevitable, nuestra relación estaba destinada a ser complicada e insostenible si continuábamos así sin límites claros. El día del evento llegó con una intensidad abrumadora, el bullicio estaba presente en cada rincón mientras preparábamos todo para recibir a los invitados importantes. La presión aumentó cuando noté miradas curiosas dirigidas hacia nosotros durante toda la jornada, sabían algo pero nadie decía nada abiertamente. Mientras organizábamos los últimos detalles antes del inicio oficial, él se acercó nuevamente y me tomó suavemente del brazo, no podemos dejar que esto afecte nuestro trabajo. Lo sé, respondí con resignación mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante su proximidad. El evento fue exitoso hasta cierto punto, sin embargo, había algo oscuro acechando tras bambalinas, nuestros secretos estaban empezando a ser insostenibles y yo temía que sucedería cuando todo saliera a la luz. Cuando finalmente terminó la velada y nos encontramos solos nuevamente entre bastidores, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros. No puedo seguir así, le dije con lágrimas amenazando con brotar ante la realidad inminente. Pero antes de poder procesar sus palabras o responder adecuadamente, él tomó mi mano firmemente, tienes que confiar en mí. La incertidumbre crecía entre nosotros mientras mirábamos hacia adelante, sabía muy bien lo arriesgado de nuestra situación pero no podía evitar querer entenderlo mejor antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos o separados. Cada elección parecía llevarme más cerca del abismo emocional donde ya no había vuelta atrás. La noche se cernía sobre Sevilla, y el bullicio de la feria se desvanecía en un eco distante. Habíamos terminado un evento agotador, uno que había requerido cada gramo de energía que me quedaba. La adrenalina aún corría por mis venas, pero había algo más, una inquietud que no podía ignorar. A medida que caminábamos hacia el hotel, su presencia a mi lado era tanto un consuelo como una carga. El jefe había insistido en acompañarme. Su mirada intensa no dejaba lugar a dudas sobre su interés en mantenerme cerca. La presión de los colegas y la inminente crisis en su vida personal pesaban sobre mí como una losa. En el fondo sabía que estaba cruzando límites peligrosos, pero la atracción era innegable. Una vez dentro del hotel, el ambiente cambió.
La luz tenue del vestíbulo contrastaba con la claridad del día anterior en la feria. Era un refugio temporal de nuestras responsabilidades, pero también un escenario para lo que podría ser un error monumental. Mientras esperábamos el ascensor, él se giró hacia mí y dijo: «No puedo seguir ocultando lo que siento». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. El ascensor nos llevó al piso donde teníamos reservado un cuarto. La puerta se cerró tras nosotros con un clic definitivo. El aire se volvió denso, cada segundo parecía estirarse infinitamente. Nos miramos y en ese instante todo lo que habíamos estado evitando salió a flote. Pasamos la noche juntos, sumidos en una mezcla de emoción y confusión. El tiempo se detuvo mientras las sombras de nuestros problemas se desvanecían momentáneamente. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, la realidad regresó con fuerza. La luz del sol entraba por las cortinas, iluminando los rostros cansados pero satisfechos. En ese momento comprendí que nuestras acciones tenían consecuencias más allá de lo físico. Habíamos cruzado una línea difícil de borrar. Mientras me vestía con rapidez, mis pensamientos giraban en torno a lo que significaría esto para nosotros y nuestras vidas profesionales. ¿Podríamos regresar a la normalidad? ¿O habíamos creado algo irreversible? La culpa comenzó a asomarse entre los pliegues de mi mente como una sombra persistente. Él rompió el silencio: «No lamento lo que hicimos anoche». Sus palabras me sorprendieron y me llenaron de incertidumbre. No sabía si debía sentir alivio o miedo ante su falta de remordimiento. La vida laboral ya era complicada, ahora todo se complicaría aún más. Bajamos al vestíbulo para salir del hotel antes de ser vistos por alguien conocido. Pero al cruzar las puertas, sentí como las miradas curiosas nos seguían. El mundo exterior no tenía idea de lo que acabábamos de vivir juntos. En los días siguientes, la presión aumentó considerablemente en el trabajo. Los colegas comenzaron a murmurar sobre el evento fallido anterior y las tensiones crecían entre ellos y nuestro jefe. Las críticas eran incesantes, todos parecían buscar culpables para desahogar su frustración. A pesar del caos externo, mis sentimientos hacia él fluctuaban entre la atracción y el miedo a perderme en esta relación secreta y peligrosa. A veces me encontraba deseando poder olvidarlo todo y centrarme únicamente en mi trabajo, otras veces anhelaba su cercanía más allá de las paredes del despacho. Una tarde, mientras organizábamos detalles para otro evento importante que se acercaba rápidamente, una colega me abordó con una mirada inquisitiva: «¿Estás bien? Te veo diferente». Su tono era suave pero insistente, sabía que algo no estaba bien entre nosotros dos. «Todo está bajo control», respondí con firmeza aunque mi voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras vacías. Pero ella no estaba convencida y continuó observándome con atención. Sus ojos parecían leer cada rincón oculto detrás de mi fachada profesional. Esa noche regresé a casa sintiéndome agotada emocionalmente, como si hubiera estado luchando contra corrientes invisibles durante días sin descanso. Las semanas avanzaron rápidamente hacia el evento crucial programado para dentro de poco tiempo. La tensión aumentaba tanto dentro como fuera del trabajo, todos parecían estar esperando algo grande o terrible por venir. La noche previa al evento fue particularmente inquietante. Recibí un mensaje inesperado del jefe: «Necesitamos hablar antes del evento». Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras cargadas de significado oculto e inminente tensión. Cuando llegué a su oficina esa noche oscura y silenciosa, encontré su expresión seria. Ya no había rastro del hombre encantador con quien había compartido momentos tan intensos recientemente. «Las cosas están cambiando», dijo sin rodeos mientras cruzaba los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse emocionalmente también. «La presión está aumentando por todas partes». «¿Qué quieres decir?», pregunté mientras trataba de mantener mi voz firme pese al nudo creciente en mi estómago. «Si no logramos este evento, hay consecuencias», continuó él sin darme tiempo para procesar sus palabras antes de añadir: «no solo para ti». El peso detrás de sus afirmaciones era abrumador. Entendí que estaba insinuando algo mucho más oscuro relacionado con su situación matrimonial y sus propios problemas personales que amenazaban con desbordarse sobre mí también. Esa noche dejó claro que nuestra relación secreta había pasado del ámbito personal al profesional.
cualquier error podría costarnos más que solo nuestra reputación laboral o incluso nuestra relación personal. Podría haber repercusiones devastadoras para ambos si fallábamos ahora. Mientras salía de su oficina esa noche oscura e inquietante sentí como la verdad comenzaba a revelarse lentamente ante mí como un rompecabezas cuyas piezas encajaban dolorosamente bien. Sin embargo, nunca imaginé hasta qué punto iba a afectar nuestras vidas antes de enfrentar esta tormenta imprevista juntos o separados. Las decisiones difíciles estaban por venir. La mañana siguiente el aire en la oficina era denso, cargado de murmullos y miradas furtivas. La tensión se palpaba en cada rincón. A medida que me sentaba en mi escritorio, la sensación de culpa me envolvía como una niebla gris. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y la sombra de esa decisión pesaba sobre mí. Mis colegas intercambiaban comentarios sobre el último evento. Las risas sonaban lejanas, como si estuvieran en otro mundo. Una de mis compañeras se acercó y me miró con curiosidad. ¿Estás bien? Te veo distraída, dijo mientras organizaba unos papeles. Su tono era comprensivo, pero su mirada indicaba que sospechaba algo más. No te preocupes, solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. Pero sabía que mis palabras no eran suficientes para ocultar mi inquietud. La presión del trabajo aumentaba y el jefe se volvía más exigente cada día. La jornada avanzó sin tregua. Los correos electrónicos se acumulaban y las llamadas no cesaban. En medio del caos, recibí un mensaje de él: necesito verte en mi oficina ahora. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esa reunión no sería sencilla. Al entrar en su despacho, noté que su expresión era más seria de lo habitual. El evento de la feria de abril se acerca y necesito que todo esté perfecto, dijo con voz firme, casi amenazante. No toleraré errores. Su mirada penetrante me hizo sentir pequeña e insignificante. Lo tendré todo bajo control, respondí tratando de mantener la calma. Sin embargo, su presencia intimidante me hacía cuestionar mi propia capacidad. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre mis responsabilidades laborales y la complejidad de nuestra relación. Mientras revisábamos los detalles del evento, su tono cambió ligeramente. ¿Te gustaría salir a cenar después? Necesito hablar contigo. La propuesta me sorprendió, no solo era inusual, sino que también despertó un torbellino de emociones contradictorias dentro de mí. Claro, murmuré sin poder evitarlo. La idea de pasar tiempo a solas con él me llenaba de ansiedad y una extraña atracción al mismo tiempo. El resto del día transcurrió entre preparativos frenéticos y miradas furtivas hacia él desde lejos. Sabía que la colega había notado algo extraño entre nosotros, sus ojos parecían seguirme cada vez que estaba cerca de él. Al caer la noche nos encontramos en un restaurante elegante cerca del río Guadalquivir. Las luces reflejadas en el agua creaban un ambiente mágico que contrastaba con la realidad tensa que vivíamos diariamente. Él pidió vino y mientras brindábamos, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse entre nosotros. ¿No te parece que todo esto es complicado?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Complicado es lo que hacemos todos los días, respondió con una sonrisa sardónica. Pero tú eres diferente. Sus palabras me dejaron sin aliento, había un peso en ellas que resonaba más allá de lo profesional. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de significado hasta que él se inclinó hacia mí y nuestras manos se encontraron sobre la mesa por un instante fugaz pero electrizante. En ese momento comprendí lo arriesgado que era todo esto. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el dilema interno volvió a asediarme con fuerza renovada. ¿Qué quería realmente? La vida profesional siempre había sido mi prioridad, ahora parecía estar desmoronándose por una relación prohibida llena de incertidumbre. A medida que pasaron los días, las cosas no hicieron más que complicarse. La colega sospechosa comenzó a hacer preguntas indiscretas sobre mis horarios y mis encuentros con él. Siempre estás ocupada últimamente, comentó casualmente mientras tomábamos café juntas una mañana. Solo estoy trabajando duro para asegurarme de que todo salga bien, respondí tratando de desviar la atención hacia otro tema. Pero sus ojos brillaban con curiosidad insaciable,
sabía que había algo más detrás de mis palabras vacías. El jefe también intensificó sus demandas sobre mí, cada vez esperaba más horas extras y atención constante a los detalles del evento inminente. Su necesidad parecía crecer junto con su vulnerabilidad emocional, yo era su refugio en medio del caos personal por el cual atravesaba. Un día recibí un mensaje inesperado: necesito verte esta noche. El corazón me latía desbocado al leerlo, sabía lo que eso significaba pero también lo arriesgado de esa situación. La noche llegó rápidamente y decidí ir a su apartamento después del trabajo, no podía evitarlo aunque sabía las implicaciones morales implicadas en ello. Al llegar allí el ambiente estaba cargado de tensión palpable y expectativas no dichas. Debemos hablar seriamente sobre nuestra situación, dijo al abrirme la puerta con una expresión grave en su rostro cansado por las preocupaciones diarias. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo como el aire se volvía pesado entre nosotros. Lo sabes perfectamente, respondió acercándose un paso más hacia mí mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad casi desesperada. El momento se tornó crítico cuando nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez fue inevitable ignorar lo evidente entre nosotros, había una conexión profunda pero peligrosa alimentada por secretos compartidos y emociones reprimidas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar ese espacio intermedio entre deseo y responsabilidad profesional, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación intensa como un rayo cortando la oscuridad nocturna. Era una llamada relacionada con el evento, su rostro se tornó sombrío al escuchar las noticias preocupantes desde otro lado del hilo telefónico: hay problemas serios. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Nuestra relación dependía no solo de nuestras decisiones individuales sino también del caos exterior al cual ambos estábamos atados irremediablemente por nuestras propias elecciones erráticas. Una nueva crisis estaba por estallar justo cuando empezábamos a entendernos mejor. La presión aumentaba cada día. El ambiente en la oficina se tornaba más tenso, y las miradas de mis compañeros se volvían más inquisitivas. Las conversaciones susurradas a mis espaldas eran incesantes, y aunque intentaba concentrarme en los detalles del próximo evento, mi mente no podía escapar de la sombra que proyectaba mi jefe sobre mí. En una reunión, él se mostró más insistente que nunca. No podemos permitirnos errores esta vez, dijo con una voz firme que resonó en la sala. Sus ojos me atravesaban, como si supiera que había algo más entre nosotros. La amenaza implícita en sus palabras era clara: el éxito del evento dependía de mi lealtad y de mantener nuestra relación en secreto. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Sevilla, el bullicio de la Feria de Abril me rodeaba. Las luces brillantes y la música animada contrastaban con el nudo en mi estómago. Las risas y los gritos de alegría parecían burlarse de mi situación. La gente disfrutaba del momento mientras yo me debatía entre el deseo y la necesidad de liberarme de esta trampa emocional. Al llegar a casa, revisé los correos electrónicos y encontré uno que me hizo temblar. Era un mensaje anónimo que insinuaba que alguien había visto lo que ocurría entre nosotros. La verdad siempre sale a la luz, decía el mensaje. Mi corazón se aceleró, no podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo público. Decidí confrontar a mi jefe al día siguiente. Durante una pausa en la oficina, lo encontré solo en su despacho. Necesitamos hablar, le dije con determinación, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono directo. ¿De qué se trata?, preguntó con una mezcla de curiosidad e inquietud. Hay rumores circulando sobre nosotros, respondí manteniendo una mirada firme. No puedo seguir así. Su expresión cambió, la confianza que solía mostrar se desvaneció rápidamente. ¿Qué crees que pasará si esto sale a la luz? Tu carrera podría verse afectada. Su voz era casi un susurro amenazante. ¿Y qué hay de mí? Estoy atrapada en esto, respondí sin poder contenerme más. Si quieres seguir aquí, tendrás que aprender a manejarlo, dijo él con frialdad. Me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo un juego entre dos personas, había intereses ocultos que amenazaban con arrastrarnos a ambos al abismo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional.
Intenté mantenerme enfocada en el trabajo, pero cada vez era más difícil ignorar las miradas curiosas y las insinuaciones veladas. Una colega cercana comenzó a sospechar algo y me lanzó preguntas sutiles sobre mi relación con él. «¿Te ha pedido algo raro últimamente?», indagó una tarde mientras tomábamos café. «Solo trabajo», respondí evasivamente, sintiendo como el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Ella no pareció convencida y continuó observándome con desconfianza. La presión aumentaba no solo desde fuera sino también desde dentro. Cada día me sentía más dividida entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Una noche decidí salir para despejar mi mente. Caminé por calle Betis, donde las vistas al río Guadalquivir eran siempre un respiro para mí. Sin embargo, esa noche no encontré consuelo alguno, todo lo contrario, cada rayo de luna reflejado en el agua parecía recordarme mis decisiones erráticas. Al regresar a casa, encontré otro mensaje anónimo esperando por mí: «No olvides quién tiene el poder». Esa frase resonó profundamente dentro de mí, entendí que estaba jugando con fuego y cada vez estaba más cerca del desastre. El día del evento llegó finalmente y todo debía ser perfecto. Mientras supervisaba los últimos detalles en Plaza de España, sentí su presencia detrás de mí antes incluso de girarme para mirarlo. Su mirada era intensa, había algo diferente en su actitud esa mañana. «¿Estamos listos?», preguntó mientras ajustaba su corbata frente al espejo improvisado hecho con un cristal reflejante. «Todo está bajo control», respondí tratando de ocultar mi nerviosismo. Pero él se acercó aún más susurrando: «Recuerda lo que está en juego». Su aliento cálido me erizó la piel, sabía exactamente cómo manipularme para mantenerme bajo su influencia. A medida que avanzaba el evento, las cosas comenzaron a desmoronarse lentamente ante mis ojos. Los problemas técnicos surgieron uno tras otro, creando caos entre los asistentes y aumentando las tensiones ya existentes entre nosotros dos. En medio del tumulto vi cómo algunos colegas comenzaban a murmurar sobre nuestra relación prohibida nuevamente, sus miradas llenas de juicio me atravesaron como dagas afiladas. Finalmente, cuando todo parecía estar llegando a su punto crítico durante el discurso inaugural del evento, decidí actuar antes de perderlo todo por completo. Me acerqué a él tras bambalinas donde nadie podía oírnos claramente y le dije: «Esto tiene que acabar». Él frunció el ceño al escuchar mis palabras, su reacción fue inmediata: «No puedes hacer eso ahora». «No puedo seguir así», insistí mientras sentía como mis manos temblaban ligeramente por la tensión acumulada durante semanas enteras. «Si te alejas ahora, no habrá vuelta atrás», advirtió él con voz grave mientras mantenía su mirada fija en mí como si intentara leer cada pensamiento oculto detrás de mis palabras. Miré hacia atrás, hacia el escenario donde todos los ojos estaban fijos en nosotros esperando respuestas o acciones decisivas por parte del liderazgo del evento. Sentí una presión abrumadora apretando mi pecho como una serpiente constrictora dispuesta a devorarme entera si daba un paso equivocado. Sin embargo, ¿podría realmente dar ese paso? ¿O sería demasiado tarde para tomar decisiones correctas? La incertidumbre me envolvía como una niebla densa mientras esperaba su respuesta. La tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Miré a mi alrededor, notando cómo los rostros de mis colegas reflejaban la inquietud que también me invadía. La inminente crisis parecía haber creado un ambiente de desconfianza. Sabía que el jefe estaba bajo presión, pero eso no justificaba las amenazas veladas que había comenzado a lanzar. Su mirada, antes seductora, se tornaba cada vez más fría y calculadora. Mientras tanto, la llegada de un viejo amigo complicó aún más las cosas. No lo había visto en años, y su presencia me trajo recuerdos de tiempos más simples. Me preguntó sobre mi vida, y yo apenas pude articular una respuesta coherente. La conversación se tornó incómoda cuando mencionó a mi jefe. ¿Y ese tipo?, preguntó con curiosidad. ¿Cómo te trata? La pregunta resonó en mi mente como un eco perturbador. No podía compartir los detalles de mi relación secreta con él, sabía que eso solo traería más complicaciones. Intenté desviar la conversación hacia otros temas, pero su mirada insistente me hizo sentir expuesta. Cuando finalmente regresé a la oficina, el ambiente era tenso. El jefe me llamó a su despacho, y mi corazón se aceleró al cruzar la puerta.
Allí estaba él, sentado detrás de su escritorio con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Las cosas no están funcionando como deberían. Su tono era autoritario y frío. Sentí un escalofrío recorrerme mientras intentaba mantenerme firme. He estado trabajando duro para cumplir con las expectativas, respondí tratando de sonar segura. Pero hay demasiada presión en este momento. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí con una intensidad inquietante. No es solo eso, continuó. Hay cosas que debes entender sobre esta empresa y sobre mí. Las palabras colgaban en el aire como una amenaza implícita. Me pregunté si realmente quería saberlo todo o si era mejor permanecer en la ignorancia. ¿A qué te refieres? Pregunté aunque sabía que no debía hacerlo. Él sonrió de manera fría, como si disfrutara del poder que tenía sobre mí. A veces hay decisiones difíciles que tomar, dijo lentamente. Y esas decisiones pueden afectar tu futuro aquí. El silencio se volvió abrumador mientras procesaba sus palabras. La presión aumentaba entre nosotros, podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Era como si estuviera atrapada en un juego del que no podía escapar. De repente decidí confrontarlo directamente sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Pregunté sin rodeos, sintiendo como cada palabra salía cargada de desafío. Su expresión cambió ligeramente, había algo en su mirada que me hizo dudar por un momento. Pero rápidamente recuperó su compostura. Quiero que trabajes conmigo para asegurar el éxito del próximo evento, respondió con frialdad. Pero también quiero tu lealtad total. Mis entrañas se retorcieron ante esa declaración. La lealtad total significaba mucho más de lo que estaba dispuesta a darle en ese momento. Mientras nos mirábamos fijamente, el viejo amigo apareció nuevamente en mi mente como una posible salida a esta situación tan complicada. ¿Podría contarle lo que estaba sucediendo? ¿Podría ayudarme a salir? En ese instante crucial, sentí una mezcla intensa de emociones, miedo, confusión y una chispa de determinación surgieron dentro de mí. Debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta o plan concreto, el jefe rompió el silencio nuevamente. No olvides quién tiene el control aquí, dijo con voz grave. No te conviene cruzarte conmigo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, cada amenaza sutil resonaba profundamente dentro de mí, y me hacía cuestionar mis opciones cada vez más intensamente. Salí del despacho sintiéndome más perdida que nunca, sabía que tenía poco tiempo para decidir qué rumbo seguiría mi vida profesional y personal. La presión aumentaba por momentos y debía actuar rápido antes de perderlo todo, mi trabajo, mi dignidad e incluso mis esperanzas para el futuro. Al salir a la calle Betis esa tarde, los colores vibrantes del atardecer contrastaban con la oscuridad creciente en mi interior. Las tapas eran tentadoras y los bares llenos de risas ajenas parecían burlarse de mi situación actual. Todos disfrutaban mientras yo lidiaba con mis demonios internos. Decidí dar un paseo para despejarme y reflexionar sobre lo ocurrido durante el día. Cada paso resonaba en mis pensamientos como un eco constante recordándome las decisiones aún pendientes por tomar, quedarme bajo su control o arriesgarme a perderlo todo al intentar liberarme del mismo. Mientras caminaba junto al río Guadalquivir, recordé los momentos pasados con aquel viejo amigo, y como siempre había sido alguien confiable en quien apoyarse cuando las cosas se complicaban demasiado. Tal vez era hora de abrirme a él nuevamente, quizás podría ofrecerme una perspectiva diferente o incluso ayudarme a encontrar una salida viable a esta maraña emocional creada por el jefe. Pero justo cuando comenzaba a sentirme decidida a buscar ayuda externa para enfrentar la situación actual, recibí un mensaje inesperado: necesito verte urgentemente. Era del jefe nuevamente, sentí como la ansiedad volvía a apoderarse de mí al leer esas palabras cargadas de urgencia e incertidumbre sobre lo que podría significar nuestra próxima reunión. La revelación inesperada sacudió mis cimientos, ¿sería este el momento decisivo donde finalmente tendría que enfrentar todas las consecuencias acumuladas hasta ahora? Las preguntas atormentaban mi mente mientras me dirigía hacia donde él me había indicado. El bullicio de la feria de abril me rodeaba,
pero mi mente estaba lejos de las luces y los colores. Caminaba con pasos firmes hacia la reunión que podría definir mi futuro. Las risas y los gritos de alegría se mezclaban con el sonido del flamenco, pero en mi interior había una tormenta. La última jugada del jefe resonaba en mi cabeza, y cada paso me acercaba a la inevitable confrontación. Al llegar al punto de encuentro, una pequeña caseta decorada con farolillos, lo vi esperándome. Su mirada era intensa, casi penetrante. Había algo en su postura que transmitía poder y control, como si estuviera en su elemento. Sin embargo, no podía ignorar la vulnerabilidad que había comenzado a vislumbrar en él durante nuestras interacciones recientes. «Gracias por venir», dijo con un tono que mezclaba autoridad y una pizca de inseguridad. «Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. «No estoy segura de que haya algo más que discutir», respondí, intentando sonar firme. Él se acercó un poco más, su presencia era abrumadora. «Sabes que esto no es solo trabajo para mí. Hay más en juego». La tensión entre nosotros se palpaba, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Era un juego peligroso, y yo había sido parte de él sin quererlo. La idea de perder todo lo que había construido me aterrorizaba. «¿Qué es lo que quieres realmente?», pregunté sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. «Quiero que estés a mi lado», contestó sin titubear. «No puedo permitirte irte ahora». Un giro inesperado en sus palabras me dejó paralizada. ¿Realmente pensaba que podía obligarme a quedarme? La presión aumentaba y las consecuencias de mis decisiones anteriores comenzaban a hacerse evidentes. «¿Y qué pasa con tu matrimonio?», le lancé sin pensar. La pregunta salió como un disparo, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos mostraban una mezcla de frustración y deseo. «Eso no debería importarte», respondió finalmente, aunque su voz sonó menos segura. «No puedo seguir así», dije con determinación renovada. «He perdido más de lo que he ganado». Cada palabra era una liberación, pero también un riesgo enorme. El jefe dio un paso atrás como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. Su expresión cambió, la amenaza latente en su mirada se volvió más evidente. «No te atrevas a dejarme», dijo con un tono helado. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Pero esta vez era diferente, ya no estaba dispuesta a ceder ante su intimidación. «Ya no tengo miedo», le respondí con firmeza. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. La atmósfera se volvió aún más densa, el bullicio exterior parecía desvanecerse mientras nos mirábamos fijamente. En ese instante comprendí que estaba frente a una bifurcación, seguiría atrapada en esta red o lucharía por salir. Él dio un paso hacia mí nuevamente, su mirada ardía con una mezcla de ira y desesperación. «Si te vas ahora, perderás todo lo que hemos construido juntos». Las palabras resonaron como un eco amenazador en mi mente, sabía exactamente a qué se refería, mi carrera, mis sueños, todo podría desmoronarse si decidía dar ese paso final hacia la libertad. «No quiero construir nada sobre mentiras», respondí con voz temblorosa pero decidida. En ese momento crucial, sentí como el tiempo se detenía, cada segundo parecía alargarse infinitamente mientras evaluábamos nuestras opciones silenciosamente. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desafío, sabía que no iba a rendirse fácilmente. «Tienes una última oportunidad para reconsiderar», dijo finalmente antes de darme la espalda y marcharse sin mirar atrás. Me quedé allí inmóvil por unos instantes, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros mientras las luces brillantes del festival seguían iluminando la noche sevillana a mi alrededor. La feria seguía viva, pero yo me sentía muerta por dentro. Las decisiones tomadas hasta ahora pesaban sobre mí como cadenas invisibles. Cada acción anterior se reflejaba en esta última confrontación cargada de emociones encontradas y expectativas rotas. De repente un grupo de colegas apareció cerca, sus risas resonaban como ecos distantes mientras yo trataba de recomponerme ante ellos.
No podía permitirles ver la tormenta interna que estaba atravesando ni las dudas que me asediaban constantemente. Sin embargo, antes de poder alejarme del tumulto emocional del encuentro anterior, escuché murmullos detrás mío. ¿Has visto cómo está últimamente? Parece estar pasando por algo difícil. Las palabras me siguieron como sombras mientras intentaba mantenerme firme ante ellos. A medida que avanzábamos hacia el corazón del evento festivo lleno de colorido y alegría superficialmente desbordante, sentí como cada rayo de luz me recordaba las decisiones inciertas por venir. ¿Sería capaz realmente de dejarlo todo atrás? Una parte profunda dentro mío anhelaba salir corriendo hacia la libertad absoluta, otra parte temía las repercusiones inmediatas sobre mi vida profesional y personal si tomara esa decisión drástica. Mientras tanto, sus palabras retumbaban en mi mente: tienes una última oportunidad para reconsiderar. Esa frase se convirtió en un mantra perturbador mientras los colores vibrantes giraban alrededor mío como un torbellino descontrolado. El dilema se tornó insoportable. Tenía claro lo que quería hacer, o al menos eso creía hasta ese instante decisivo donde todo parecía tambalearse bajo mis pies inestables. En medio del bullicio festivo y los olores embriagadores del evento flamenco a mi alrededor, comprendí algo fundamental. No solo enfrentaría las consecuencias personales sino también profesionales si decidiera romper definitivamente esos vínculos peligrosos e insostenibles. Y entonces ocurrió, al girar para buscar ayuda entre mis colegas distraídos por sus propias preocupaciones festivas, vi su figura recortada contra las luces brillantes al otro lado del recinto, observándome atentamente. La tensión llenó el aire nuevamente cuando nuestros ojos se encontraron por unos breves segundos. ¿Sería este el final, o solo el comienzo del verdadero conflicto?